Gracias, mi hermana, por recordarnos con el canto lo que el Señor ha hecho por nosotros y que debemos estar profundamente agradecidos. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor, a ti la honra, la gloria, todo el honor. Gracias, Señor, que nos has bendecido enormemente, grandemente. Son múltiples tus bendiciones, la salvación, el perdón de pecados, la entrada a tu presencia, mi Señor, cuando partamos de este mundo. Tu presencia constante es una gran bendición, mi Señor. Y no conforme con esto nos justificas, Señor, nos has dado la redención y somos hechos ahora templo para adorarte por siempre, mi Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por todos nosotros, mi Señor. La verdad es que estamos profundamente agradecidos. Alabado seas, mi Señor. Padre Celestial, ahora déjanos examinar tu palabra, que tu palabra, Señor, esté abierta para nosotros, que tu palabra, mi Señor, podamos entenderla con claridad. Danos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos tanto de ti, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas, necesitamos, Señor, saber de ti en tu palabra, necesitamos entender de tu voluntad, que nuestras vidas se conformen a lo que tú dices en tu palabra, mi Señor. Ayúdanos en ello para darte la gloria y la honra a ti y solamente a ti. Ayúdanos, mi Señor. Padre, concédeme compartir tu palabra con mis hermanos en esta tu iglesia y permíteme también darte la gloria y la honra y expresar, compartir tu palabra sin error. A ti toda la gloria, mi Señor, toda la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Y espero que todos tengan un boletín allí, mis hermanos, en sus manos, y también una Biblia, un lápiz, una pluma, que lo tengan allí, mis hermanos, todos, para que podamos pues reflexionar en la palabra de Dios. Estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, que se llama pues la iglesia que Dios quiere. Tuvimos una pequeña interrupción de 2 domingos por la Semana Santa, mis hermanos, el domingo de Resurrección, pero retomamos esto la semana pasada, mis hermanos, y estamos pues viendo el mensaje que el Señor Jesucristo dio a las 7 iglesias de Asia, mis hermanos. Y quisiera que lo retomásemos, que viéramos, mis hermanos, en esta ocasión el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y el título de esta predicación, mis hermanos, es La pequeña iglesia que lo intentó. No todas las iglesias son grandes, mis hermanos. Hay iglesias que son grandes, tienen más recursos. Sin embargo, mis hermanos, no importa el tamaño de una iglesia, sea grande o pequeña, todos debemos hacer, mis hermanos, todas las iglesias debemos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Eso debemos hacer, mis hermanos. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos, que vamos a ver el pasaje ahora, está allí en Apocalipsis 3, del 7 al 13, mis hermanos, y lo voy a leer para ustedes, este pasaje de la Escritura, mis hermanos. Lo voy a leer para ustedes, este pasaje, mis hermanos, y espero que lo tengan en sus Biblias. Si no, también está en su boletín allí el pasaje de la Escritura y está en la pantalla, mis hermanos. Es el mensaje del Señor a la iglesia en Filadelfia. Lo voy a leer, mis hermanos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, ustedes saben, todos sabemos que en la ciudad o en Estados Unidos, mis hermanos, en el estado de Pensilvania, existe una ciudad, mis hermanos, que se llama Filadelfia. ¿Cuál es el significado de este nombre? El nombre de Filadelfia, mis hermanos, significa amor fraternal. Aunque estoy seguro, mis hermanos, que seguramente no hay mucho amor fraternal ni en esa ciudad ni en muchas otras, mis hermanos. Así es. Pero la ciudad bíblica, la ciudad, mis hermanos, que estaba en Asia, se encontraba situada a aproximadamente unos 55 kilómetros al sudeste de la ciudad de Sardis, que ya lo vimos, mis hermanos, la semana pasada. Y esta ciudad, la ciudad de Filadelfia, era la ciudad más joven de las 7 ciudades a las cuales van dirigidas estas cartas que encontramos en el Apocalipsis. La ciudad de Filadelfia fue fundada, mis hermanos, por el año 150 antes de Cristo. Esta ciudad fue fundada más o menos en esa época y fue fundada por el rey Atalo de Pérgamo. ¿Recuerdan que lo vimos? Pérgamo, mis hermanos, de donde viene la palabra pergamino, ¿verdad? Y mis hermanos, este rey fundó la ciudad. ¿Y por qué le puso Filadelfia? Porque su apodo era Filadelfo. Él se apodaba Filadelfo, mis hermanos, y puso este nombre, mis hermanos, que lo que significa Filadelfo es amante de su hermano, es lo que significa. Este hombre, mis hermanos, se destacaba por la admiración y el amor que sentía hacia su hermano. Tenía un hermano que se llamaba Eumenes. Y entonces, mis hermanos, quería dar que este amor, este afecto que sentía hacia su hermano, pues siguiera, mis hermanos, se hiciera público, notorio, y entonces le puso su apodo por nombre a la ciudad. La apodaban Filadelfo, y entonces la ciudad, mis hermanos, se llamó Filadelfia. Esta ciudad, mis hermanos queridos, fue destruida en el año 17 antes de Cristo, mis hermanos, igual que la ciudad de Sardis. ¿Lo recuerdan? Que la ciudad fue destruida, les tomó por sorpresa, mis hermanos. Igual esta ciudad fue destruida también por ese terremoto, mis hermanos. Y la mayoría de las otras ciudades se recuperaron con bastante rapidez. Pero, mis hermanos, las sacudidas, los temblores continuaron en Filadelfia durante una serie de años, mis hermanos, con el resultado de que la gente continuamente huía de la ciudad. Finalmente, el emperador Tiberio, César Tiberio, mis hermanos, ayudó a esta ciudad de Filadelfia a recuperarse del terremoto. Y en gratitud, la ciudad cambió su nombre. Cambió su nombre y le pusieron Neocesarea, mis hermanos. Es Nueva Cesarea, quiere decir, ¿no? Porque estaba la ciudad de Cesarea. Entonces le pusieron Neocesarea a esta ciudad. Y llevó este nombre durante un tiempo, esta ciudad. Menciono este hecho, mis hermanos, porque, como lo veremos, tiene relación con la carta, con el mensaje que Jesucristo está enviando a esta iglesia. Perdón, mis hermanos. La iglesia de Filadelfia, mis hermanos, que no sabemos quién la fundó. Seguramente el mensaje que Pablo llevó a la iglesia de Éfeso, a la ciudad de Éfeso, y desde allí se diseminó, mis hermanos, por diferentes ciudades, desde Éfeso a las otras ciudades, mis hermanos. Pero quiero hacer notar algo. La iglesia de Filadelfia, esta iglesia de esta ciudad, es única entre las otras 7 iglesias, mis hermanos, porque esta iglesia, solo esta iglesia, mis hermanos, el Señor no emite ninguna queja contra ella.
No hay ninguna queja, mis hermanos, contra esta iglesia. Contra las otras iglesias sí hay quejas. Le dice, tienes esto, pero tengo contra ti estas cosas. O tengo contra ti que tienes a estos profetas que enseñan a mi pueblo estas otras cosas. Entonces, mis hermanos, esta iglesia, mis hermanos, el Señor Jesucristo no encuentra alguna queja contra ella. Y verdaderamente podríamos decir que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que deleita a Cristo. No tiene queja, mis hermanos. Era una iglesia pequeña, mis hermanos, no era grande la iglesia. El texto lo menciona, mis hermanos, dice allí en este pasaje, mis hermanos, dice en el versículo número 8, dice, porque aunque tienes poca fuerza, lo que quiere decir, mis hermanos, eres una iglesia con personas comunes y corrientes, como ustedes y como yo. Y seguramente no era una gran iglesia, mis hermanos. Por eso el título de esta predicación, mis hermanos, la pequeña iglesia que lo intentó. Toda iglesia debe intentar hacer la voluntad de Dios. Toda iglesia, grande o pequeña, mis hermanos, debe intentar hacer lo que Dios nos ha mandado. Todo creyente, mis hermanos, y esto lo digo así. ¿Por qué? Porque luego cuando decimos iglesia tiende a diluirse un poco. Tú, yo, todos nosotros que formamos parte de esta iglesia, mis hermanos, tenemos que intentar hacer aquello que el Señor nos ha mandado. Esto lo tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Entonces, la pregunta que quiero contestar hoy en esta mañana, mis hermanos, es esta. ¿Qué podemos intentar hacer para ser la iglesia que Dios quiere que seamos? ¿Qué podemos hacer? La verdad, mis hermanos, hay muchos consejos en esta carta que ustedes y yo debemos tratar de seguir, mis hermanos. Debemos buscar ser la iglesia que Dios quiere, mis hermanos. Y debemos intentarlo. Debemos intentarlo, mis hermanos. Tratar de hacerlo y serlo todos los días de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, quiero compartirles tres cosas, 3 puntos en esta predicación, mis hermanos, que pretenden dar respuesta a esta pregunta, mis hermanos, basado en el pasaje que vemos a continuación de Apocalipsis 3, del 7 al 13, mis hermanos. Entonces, ¿qué podemos intentar hacer para ser la iglesia que Dios quiere? En primer lugar, mis hermanos, podemos alabar a Jesús por lo que Él es. Nunca deben faltar palabras de alabanza, de agradecimiento a nuestro Señor por lo que Él es. Nunca, mis hermanos, nunca. Algunos, mis hermanos, han tratado de diferenciar lo que es la adoración de la alabanza. Adorar a Dios es alabarle por lo que Él hace. Adorar a Dios es, mis hermanos, darle gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros. Mientras que alabanza, mis hermanos, es adorar a Dios o exaltarle a Él por lo que Él es. Independientemente, mis hermanos, la verdad es que la adoración y la alabanza siempre van juntas. Pero en este pasaje, mis hermanos, hay razones para alabar a Dios, mis hermanos. Y el pasaje nos dice de la siguiente manera. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este pasaje, mis hermanos, en este pasaje el Señor se vale de varios símbolos, dice varias cosas para describirse a sí mismo, mis hermanos. Sin embargo, aquí en esta carta, al contrario, mis hermanos, o en contraste con las otras cartas, Juan, mis hermanos, o el Señor está tomando símbolos del pasaje del capítulo 1, donde Juan tiene la visión de Cristo, mis hermanos. Pero aquí se añaden nuevos elementos en esta descripción de Jesucristo. En esta descripción de Cristo, mis hermanos, y la verdad es esta: tú y yo podemos alabar al Señor. Gracias, mi hermana Carolina, por el canto, de verdad, gracias. Y mis hermanos, de verdad, todos nosotros constantemente, aquí y fuera de aquí,
En el templo, en nuestras casas, en todo lugar, debemos buscar adorar y alabar a nuestro Señor. En este pasaje, mis hermanos, se nos dicen 3 cosas. Si las quieres anotar, mis hermanos, o las quieres allí subrayar en el versículo, allí en tu boletín, esto dice el santo, ese es lo primero, que es santo; lo segundo, que es el verdadero; y lo tercero es el que tiene la llave de David y que trataré de explicar. En primer lugar, mis hermanos, entonces lo que vemos son 3 características de Jesucristo por la cual debemos alabarlo, lo cual nos lo dice el pasaje. Son 3 características por las cuales debemos alabar a Jesucristo. En primer lugar, porque Él es santo. El Señor nuestro Dios, mis hermanos, es la Trinidad. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, no son 3, mis hermanos, en uno. No es así. Es la triunidad, mis hermanos, la Trinidad. Y no pretendo explicar en este momento el concepto de la Trinidad. Lo que quiero, mis hermanos, es que entendamos los atributos de nuestro Dios. El Señor nuestro Dios, el Dios trino, mis hermanos, es un Dios que tiene atributos. Y tiene, dentro de ellos, es que es el todopoderoso, el que todo lo puede. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, mis hermanos. Algo que puede ser incomprensible para nosotros, pero nuestro Dios es así. Y también, mis hermanos, tiene otros atributos, pero tiene un atributo, mis hermanos, el cual considero, y ya lo había comentado en una ocasión, que creo, mis hermanos, considero que es el principal atributo de Dios. Él es santo. Nuestro Dios es santo, y no es santo como tú y yo, mis hermanos, lo entendemos. Es decir, mis hermanos, nosotros lo entendemos desde un punto de vista moral, la santidad, mis hermanos. Pero Dios no es así, así es Él. Así es Él. Y nada pecaminoso, nada malo puede estar en su presencia. Nada, mis hermanos. Ninguna cosa puede estar así en su presencia, pecaminosa. Él es santo, dice el pasaje, mis hermanos. Y la verdad es que podemos ver esto a lo largo de la Escritura. En Lucas 1:35, mis hermanos, dice allí que respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es, mis hermanos, sobre María. Sobre María, cuando le está dando el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y luego agrega: por lo cual también el santo ser que nacerá. Y se está refiriendo a Jesucristo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. Mis hermanos, Jesucristo nuestro Señor, como lo está diciendo el pasaje de Apocalipsis y lo corrobora este pasaje de Lucas 1:35, tiene todos los atributos de Dios el Padre. Él es santo. Es santo, así es Él en su carácter, en su personalidad, de manera inherente. No como ustedes y yo, mis hermanos, que somos santos porque el Señor nos ha llamado. Y somos santos, ¿por qué? Porque nos ha separado. Pero estamos en un proceso de santificación. Es lo que llaman, mis hermanos, la santificación posicional y la santificación progresiva. Es decir, somos santos porque nos ha llamado, nos ha separado para Él. Pero estamos en un proceso de santificación, proceso que se cumplirá cuando estemos en su presencia. Así es que nuestro Señor es santo. Santo, mis hermanos, cuando Jesucristo en forma terrenal, porque Jesucristo ya existía antes de ser concebido en María, pero fue concebido allí para tomar forma humana solamente. Pero desde ese momento, mis hermanos, y desde antes, Él es santo, el santo ser que nacerá. Y luego, mis hermanos, si vemos Hebreos 7:26, en este pasaje, mis hermanos, está hablando del sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote, mis hermanos? Un sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Eso es, mis hermanos, si queremos definir la palabra sacerdote.
es un intermediario, un intercesor entre Dios y los hombres. Bueno, este pasaje dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Y qué dice de Cristo? Dice, es santo, es sin mancha, es inocente, es apartado de los pecadores y es hecho más sublime que los cielos. Pensamos que los cielos son sublimes, que los cielos es algo maravilloso, la habitación de Dios. Bueno, mis hermanos, es más sublime que eso, Jesucristo. Y el cielo es sublime, quiero decírselos, mis hermanos, como una cuestión aledaña, porque allí está la presencia de Dios. No por el lugar en sí, sino porque Dios está allí. Por eso el cielo es sublime, mis hermanos. Pero nos está diciendo aquí el pasaje que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es santo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Así es Jesucristo. Y también, mis hermanos, 1 de Pedro 1, Levítico 20, 26. Y esta es la referencia, mis hermanos, que toma Pedro. Pedro, mis hermanos, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Somos llamados a ser santos. Pedro, mis hermanos, está tomando este pasaje de Levítico y lo menciona allí en su carta. Dice el pasaje, habréis pues de serme santos. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy santos y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pedro, mis hermanos, está tomando esta referencia de Levítico cuando menciona en este pasaje de 1 de Pedro 1:16, por eso se los coloqué, para que lo puedan ver después, mis hermanos, donde dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y esto es lo que nos ha llamado. Pero hay algo extraordinario, mis hermanos. El Señor es diferente a ti y a mí. Él es santo, es distinto a ti y a mí. Y mis hermanos, 3 veces este atributo se menciona en la palabra de Dios, que nuestro Dios es santo, santo, santo. No se nos menciona en la Escritura, mis hermanos, que Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Tampoco se nos menciona en la Escritura que Dios es omnisciente, 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 aunque lo es. Pero lo que sí se menciona 3 veces es que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y esta idea, mis hermanos, este concepto debe penetrar profundamente en nuestras mentes y corazones. El Dios que tú y yo tenemos, el trino Dios que tenemos, mis hermanos, es un Dios santo, al cual debemos alabar constantemente. De esto, mis hermanos, debemos tener noción, percatarnos todo el tiempo, no olvidarnos de ello, mis hermanos. Y si no nos olvidamos, esto nos inducirá, mis hermanos, resultará en nuestras vidas a que constantemente estemos adorando a nuestro Señor. ¿Qué es lo que hacían los primeros cristianos, como se nos relata en el libro de Hechos, en el capítulo 4? Adoraban a Dios, ¿dónde? Todos los días, en el templo y por las casas. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Exaltar, alabar a nuestro Dios todos los días, todo momento, en todo lugar que tú y yo nos encontremos. Mis hermanos, si queremos ser la iglesia que Dios quiere, no limitemos la adoración, la alabanza a Dios a un lugar. No limitemos la alabanza a Dios en un tiempo, mis hermanos, no. Sino que, como David decía, mis hermanos, la alabanza al Señor esté siempre en mi boca. Que así podamos hacerlo, mis hermanos, todos los días de nuestro existir. Que el Señor nos ayude en ello. Si queremos ser la iglesia que Dios quiere, debemos, mis hermanos, estar conscientes de esto y alabar a nuestro Señor de manera constante. Ahora, ¿por qué otra razón debemos alabar a nuestro Señor? Por otra razón, porque Él es verdadero. Él es verdadero, mis hermanos. Él es verdadero. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que es la realidad genuina. Genuinamente es la realidad. Nuestro Señor es el verdadero. Es el que se encuentra detrás de todo lo que existe. Él es la verdad, mis hermanos.
Los filósofos han tratado de buscar la verdad, mis hermanos. Y muchas personas ahora, mis hermanos, bueno, la toman como algo relativo, ¿sí? Incluso mis hermanos, algunos dicen, bueno, mi verdad, tu verdad, ¿no? Bueno, mis hermanos, con nuestro Señor, Él es diferente. Él es la verdad. Solo Él es la verdad. Solo Él. Por eso, mis hermanos, Jesús lo dijo de manera enfática. Jesús le dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y también soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Él es la verdad, Jesucristo, mis hermanos, nadie más, mis hermanos. Él es la realidad genuina. Si verdaderamente quieres conocerte a ti, tienes que conocer a Jesucristo, quien es la verdad. A veces, mis hermanos, y esto es así, estamos tan confundidos. Tenemos una tormenta en nuestra mente, en nuestro corazón, y estamos ansiosos, mis hermanos, por dilucidar las cosas de la vida, de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Estamos, mis hermanos, a veces así, porque no sabemos ni lo que pasa, ni siquiera, mis hermanos, lo que queremos nosotros. Pero si realmente lo quieres saber, si realmente deseas conocerte a ti verdaderamente, tienes que conocer la verdad. Y la verdad no es un concepto teórico, la verdad es una persona, es Jesucristo. Por eso lo dijo así, de manera tan enfática. Y lo dice y lo repite aquí, mis hermanos, el pasaje. Soy el camino por el que debes andar, soy la verdad, es decir, debes relacionarte conmigo. Y lo tercero, soy la vida, el que te puede dar vida, vida verdadera, vida plena aquí y vida después de la muerte. Así es Jesucristo, Él es la verdad. Y esta es otra razón para que tú y yo le alabemos, para que tú y yo le estemos adorando a Él de manera continua. No solo porque Él es santo, sino porque Él es el verdadero y es la verdad. Y a Él debemos alabarle continuamente, mis hermanos. Esa es la segunda razón. Pero hay una tercera razón por la cual podemos alabar por lo que Él es, mis hermanos. Y Él tiene toda autoridad, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje, mis hermanos? El pasaje de Apocalipsis dice en el versículo 7, mis hermanos, ustedes lo pueden ver en su boletín al inicio del boletín, dice allí, mis hermanos, que esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este pasaje, esta última parte de este versículo, mis hermanos, es una referencia al pasaje que se encuentra en Isaías, mis hermanos. ¿Qué es lo que tiene el Señor? Lo que tiene el Señor es la llave de David. ¿A qué se refiere, mis hermanos? Bueno, déjenme decirles antes de mostrarles el pasaje de Isaías, ¿a qué se refiere, mis hermanos? Este pasaje o el hecho de que Jesús tiene la llave de David es una referencia a un incidente, mis hermanos, del que ha quedado constancia en el capítulo 22 del profeta Isaías. En los días del rey Ezequías como rey, mis hermanos, allí había un cortesano. Es decir, mis hermanos, era como el jefe de personal, el encargado del palacio. Este hombre se llamaba Sebna se llamaba así. Y a este Sebna, mis hermanos, este hombre que servía en el palacio de Ezequías, había cometido un robo personal, mis hermanos, para que redundara en su propio beneficio. Y como resultado de ello, mis hermanos, Dios dijo algo muy fuera de lo corriente y muy descriptivo, mis hermanos. Si lo pueden ver en Isaías 22, dice allí, Él, es decir, Dios, te asirá firmemente y te enrollará bien como un ovillo para lanzarte a una tierra espaciosa. Esta era una predicción de que habría de ser enviado a Babilonia este hombre Sebna, por lo que había hecho, un castigo por lo que había hecho, e iba a ser reemplazado por un hombre santo, un hombre íntegro, un hombre fiel a Dios y fiel a Ezequías.
Este hombre, mis hermanos, se llamaba Eliaquim. Y de este hombre, Eliaquim, nos dice este pasaje, mis hermanos, de Isaías 22, lo siguiente. Dice allí, mis hermanos, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Es decir, Eliaquim iba a ser nombrado como mayordomo. Y por eso le está diciendo, pondré la llave de la casa de Isaí sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. El Señor, mis hermanos, Jesucristo, el Señor Jesucristo hace referencia a este pasaje en Isaías y se lo aplica a sí mismo. En este pasaje de Apocalipsis se está aplicando a sí mismo este pasaje de Isaías. Yo soy el que tiene la llave de David y el que abre y nadie cierra. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que se refiere, mis hermanos, es que tiene toda autoridad. Nadie se puede oponer a su voluntad. Nadie. Yo soy el que cierro, yo soy el que abro. Yo tengo la llave. Es decir, mis hermanos, lo que nos quiere decir el pasaje es que el Señor gobierna todos los acontecimientos de la historia de la tierra, todas las cosas. Él es el que cierra y abre puertas. Lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. No hay ningún poder humano que pueda oponerse a lo que Dios decida, mis queridos hermanos. Y lo que está diciéndonos pues el pasaje en este versículo 1 de Apocalipsis 3, mis hermanos, o Apocalipsis, 7 de Apocalipsis 3, lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que el Señor tiene toda autoridad. Cuando Jesús, mis hermanos, fue llevado ante Pilatos para ser juzgado, le dice, contéstame. ¿No me hablas? ¿No sabes que yo tengo la autoridad, dice Pilatos, para matarte o hacer lo que yo quiera contigo? Y lo que Jesús le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dada. No tienes autoridad sobre mí. Jesús tiene toda autoridad. En el pasaje que se encuentra en Mateo 28, mis hermanos, en los versículos finales del 18 al 20, Jesús dice, mis hermanos, que le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el que tiene toda autoridad, mis hermanos. Él abre puertas y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Y Él cierra puertas y las puertas que Él cierra tampoco nadie las puede abrir. Lo que nos está indicando es toda su autoridad. Mis hermanos, debemos percatarnos de esto. Nuestro Dios es todopoderoso, tiene toda autoridad en todo lugar del universo, en el cielo y en la tierra, dice la Escritura. Y mis queridos hermanos, ustedes y yo, debemos percatarnos de esta realidad de Cristo para que podamos alabarle a Él sin reservas, adorarle a Él sin ninguna reserva, mis queridos hermanos. En este pasaje, pues, en el versículo 7 de Apocalipsis 3, hay 3 razones. Y podemos buscar más en toda la Biblia, mis hermanos. Podríamos encontrar múltiples razones para darle las gracias a Dios. Pero en este pasaje se nos muestran 3 razones por las cuales debemos alabar a Dios. Él es santo, Él es verdadero y Él tiene toda autoridad. Mis hermanos, el tiempo es corto. A veces estamos tan ocupados en nuestros trabajos, con nuestras ocupaciones, mis hermanos, que dedicamos poco tiempo a exaltar y alabar a Dios, mis hermanos. Si queremos ser la iglesia que Dios quiere, mis hermanos, busquemos siempre oportunidades para alabar a Dios por su santidad, porque Él es el verdadero y porque Él es el Dios que tiene toda autoridad. Que el Señor nos ayude en esto y que no nos olvidemos de ello, mis hermanos.
que no nos olvidemos, como dice el salmista, mis hermanos, sí, yo me olvido de ti, Jerusalén, que mi brazo derecho se ha quitado y mi lengua se pega al paladar. Y esto decía, mis hermanos, el salmista con respecto a una ciudad, la ciudad, mis hermanos, santa, la ciudad de Dios. Pero, mis hermanos, si eso decía el salmista con gran vehemencia, que tú y yo no lo olvidemos, mis hermanos, que en ello se nos vaya la vida. Que no nos olvidemos de alabar a nuestro Señor, mis hermanos, por lo que Él es, para que podamos agradarle en todas las cosas. Ahora, segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, lo que nos dice el pasaje, mis hermanos, ¿qué podemos intentar ser o hacer para ser la iglesia que Dios quiere? Bueno, mis hermanos, segundo lugar, debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Debemos aprovechar las oportunidades que se nos están presentando. Es decir, mis hermanos, las puertas abiertas que Dios tiene. Debemos aprovechar esto, mis hermanos. Dice la Escritura, Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué significa una puerta abierta? Es una oportunidad. Es una oportunidad. Lo decimos también de manera coloquial en ocasiones, mis hermanos, lo decimos así. Lo decimos, mira, se te abrió una puerta. ¿Qué decimos? Se te abrió una oportunidad. Y el Señor nos da oportunidades, mis hermanos, oportunidades que debemos aprovechar, mis hermanos. La verdad es que debemos hacer esto. Déjenme poner un ejemplo bíblico, mis hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo utilizó esta analogía de una puerta abierta, mis hermanos, en su segundo viaje misionero. Él intentó, el apóstol, ir hacia la provincia de Asia con el propósito de predicar el evangelio en estas ciudades. Pero dice la Escritura que le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿De qué manera? A lo mejor, mis hermanos, no se sentía bien. Tenía una carga, un peso, mis hermanos, porque había tomado la decisión de ir a Asia y, mis hermanos, el Espíritu Santo le estaba cargando, se sentía ansioso y no iba allí. Fue una puerta cerrada. Pero a continuación el apóstol intentó ir a Bitinia, a la orilla del sur del Mar Muerto, mis hermanos. Pero tampoco el Señor se lo permitió. Le puso obstáculos. Puede ser la parte económica, o también se sentía con mucha carga y no fue allí. Era otra puerta cerrada. Pero cuando fue a Troas, a la ciudad de Troas, allí en un sueño tuvo una visión de un hombre de Macedonia que estaba, mis hermanos, en Atenas allí, y se enteró que el Señor le había allí puesto una puerta abierta que le conduciría a Europa. Una puerta abierta. El que Pablo, mis hermanos, se comprometiese a entrar por esa puerta y no se empeñase a ir por puertas cerradas, sino que fuera por una puerta abierta, la oportunidad que el Señor le estaba dando para ir a Europa, mis hermanos, eso cambió el curso de la historia cristiana en todo el mundo y ha afectado a toda la civilización de aquellos tiempos, hasta los nuestros. Cambió las cosas. Fue abierta una puerta con un tremendo significado que el Señor le había abierto al apóstol Pablo, mis hermanos. Por eso allá en 1 Corintios 16, mis hermanos, el apóstol Pablo, hablando acerca de Éfeso, dice, mis hermanos, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y hay muchos adversarios, sí, pero es una gran oportunidad para servir al Señor. De modo, mis hermanos, que la puerta que había estado cerrada con anterioridad le fue abierta posteriormente a Pablo por el Señor. Es así, mis hermanos, así debemos orar con intensidad para que el Señor nos dé visión de las oportunidades que Él nos quiere dar y nos puede dar, mis hermanos, para que nosotros seamos instrumentos en las manos de Él. Debemos tener la sensibilidad, llenos del Espíritu Santo, para que podamos entender cuáles son esas puertas abiertas, mis hermanos, que el Señor
nos puede usar a ti y a mí. Mis hermanos, creo que ahora que es el mundial se abre una puerta para evangelizar. Aquí en esta zona está el Estadio Azteca. Y mucha gente va a venir. Hay un plan, mis hermanos, de la Convención Regional Bautista de la zona donde vivimos, mis hermanos, de la Ciudad de México, para compartir. Este martes, mis hermanos, habrá una manera en que se va a explicar cómo puede ser hecho esto. Si alguno quiere, mis hermanos, de verdad le puedo compartir, mis hermanos, el enlace de Zoom para que se registre también. Tiene que registrarse, pero después entrar el martes a las 7 de la noche. Y allí, mis hermanos, se va a presentar este plan. Y creo que podríamos aprovecharlo, y aprovecharlo bien, para compartir de Cristo Jesús, nuestro Señor, mis hermanos, para que podamos compartir. Hay países, mis hermanos, donde las puertas están cerradas. Estaba leyendo de Albania, mis hermanos, Albania, este país, mis hermanos, que está a orillas del mar Adriático, mis hermanos, era el país más cerrado al Evangelio en el mundo entero. Pero a partir, mis hermanos, de 1994, este país, mis hermanos, cambió el régimen comunista y las puertas se abrieron. Y cuando comenzaron a llegar misioneros allí, a este lugar, entonces, pues solo encontraron 16 cristianos. En la actualidad hay más de 25,000. Y hay libertad para poder seguir a Cristo y de compartir de Cristo. Había una puerta cerrada, pero ahora hay una puerta abierta, una puerta de oportunidad. Irán, el país por el que estaremos orando en esta semana, mis queridos hermanos, es un país donde es muy riesgoso ser cristiano, muy riesgoso. En su boletín pueden ver allí algunas cosas, mis hermanos. Se prohíbe compartir, no se prohíbe, se prohíbe la importación de Biblias, mis hermanos. Y hay mucha dificultad a creyentes en Irán y otros países, mis hermanos, incluyendo el nuestro en algunas regiones. ¿Recuerdan, mis hermanos, el misionero que vino hace un par de semanas, que nos compartía acerca de la zona o el círculo del silencio en nuestro país? Mis hermanos, en la zona de Guadalajara, Guanajuato, Zacatecas, parte de Michoacán, mis hermanos, y Colima, toda esta zona, mis hermanos, Zacatecas también incluido, toda esta zona, mis hermanos, se conoce como el círculo del silencio. Allí, en este lugar, debemos orar por estos estados de nuestro país, mis hermanos, para que haya puertas abiertas. Ahora, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que quiero compartir es lo siguiente: debemos aprovechar las oportunidades para compartir de Cristo. Debemos aprovechar las oportunidades. Ahora que viene el mundial, o va a haber un curso, mis hermanos, si alguno quiere asistir a este curso. Yo sé que es un poco complicado asistir a un curso, debe ser 2 semanas o algo así, mis hermanos, allí por la zona del círculo del silencio, mis hermanos, de estos misioneros, para que puedan compartir de Cristo, evangelizar de Cristo. Pero lo que debemos hacer, mis hermanos, independientemente de esto, debemos aprovechar las oportunidades para compartir de Cristo. Yo estoy agradecido con el Señor, mis hermanos, porque algunos de ustedes, mis hermanos, no dejan de ir a los hospitales, al hospital cada primer sábado de mes. A Guayamilpas también, que está yendo cada mes y medio, cada 2 meses. Y debemos aprovechar estas oportunidades para compartir de Cristo, mis hermanos. Ahora, ¿por qué debemos ser una iglesia evangelística y misionera? ¿Por qué debemos ser una iglesia evangelística y misionera? Por varias razones, mis hermanos. Por varias razones. Uno, porque tenemos el mensaje que necesita todo el mundo. Tenemos el mensaje que necesita, el mensaje de salvación, el evangelio lo tenemos, mis hermanos.
Salmo 16:11, mis hermanos, esto es lo que la gente busca. La que la gente busca, dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. Vivir en plenitud, en tu presencia hay plenitud de gozo, solo en Cristo, delicias a tu diestra para siempre. Solo en Cristo. Y este es el mensaje que tenemos, el mensaje de la Escritura, el mensaje de la Biblia. Esto lo tenemos tú y yo. Por eso, mis hermanos, debemos ser una iglesia evangelística y una iglesia misionera. Esto debemos hacer, que el Señor nos mueva en esta dirección. Tú tienes algo muy precioso. Fuiste rescatado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo fue entregado para que tú pudieras ser perdonado y pudieras tener acceso a la presencia de Dios. Lo tenemos, como dice la Escritura, mis hermanos, en vasijas de barro, porque lo precioso que tenemos tú y yo en nuestras vidas es el Evangelio. Y esto lo tenemos y debemos compartirlo, porque es el mensaje que todo mundo necesita. Y lo debemos compartir. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué debemos ser una iglesia evangelística y misionera? Porque Jesús nos lo manda. Por eso, porque Jesús nos lo indica, nos lo está mandando. No solo tenemos el mensaje, sino somos llamados, mis hermanos, y Él nos manda a hacer esto. Mateo 28:19 dice allí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Puedes subrayar o poner en un círculo la palabra id, está en un imperativo continuo. Es decir, tienes que hacerlo hoy y mañana y continuamente. Es un imperativo puesto en presente continuo. Tenemos que constantemente hacerlo y Jesús nos lo manda. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, mis hermanos, para ser una iglesia misionera y evangelística? Bueno, lo que tú y yo podemos hacer es lo siguiente. En primer lugar, mis hermanos, podemos orar por misiones, podemos orar por otras iglesias, podemos orar por estados de nuestra república, podemos orar por estos otros países. Quizás no podamos ir, ni tú ni yo, pero podemos orar, mis hermanos, para que Dios abra puertas allí de oportunidad, para que los cristianos que están allí sean liberados, compartan el Evangelio, que el Señor nos puede usar para orar, mis hermanos, para orar con intensidad, orar con fervor, orar con anhelo. Segundo lugar, lo que podemos hacer es ofrendar, mis hermanos, ofrendar. ¿Para qué? Para que haya misioneros, para que haya evangelistas, para que se compren Biblias. En nuestro país, mis hermanos, tenemos una sociedad que se llama UNTI. Los voy a invitar próximamente, mis hermanos. Estuvimos ofrendando para ellos, para la traducción del Evangelio a algunas de las lenguas étnicas de nuestro país. Los voy a invitar próximamente para que nos informen de esto, mis hermanos, pero es algo en lo que podemos involucrarnos, para que se compren Biblias, Nuevos Testamentos. Mis hermanos, podemos ofrendar en este sentido. Y finalmente, si alguien, mis hermanos, lo está llamando, el Señor puede ir a las misiones o evangelizar. Son tres cosas, mis hermanos, que podemos hacer. Ahora, segundo lugar, mis hermanos, no solo tenemos que aprovechar la oportunidad para compartir de Cristo, tenemos que aprovechar las puertas abiertas, las oportunidades para servir a otros, para servir a otras personas, mis hermanos, para servir a otros. Mis hermanos, podemos hacerlo. Dice la Escritura, ¿qué es cada creyente? ¿Qué es cada creyente? Dice así, mis hermanos, así pues, téngannos los hombres como o por servidores de Cristo. Te pregunto, tú puedes decir, yo soy un siervo del Señor, yo puedo servir a Cristo, pero los demás te tienen así en cuenta, te toman como un servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque un servidor sirve y se dan cuenta los demás. Los demás pueden ver en tu vida que verdaderamente eres un servidor de Cristo. Por eso el pasaje está construido así. El Espíritu Santo, mis hermanos,
inspiró al apóstol Pablo para que escribiera esto, que las personas puedan ver que tú verdaderamente eres un servidor de Cristo. ¿Lo eres así? ¿Lo eres así? Ahora, mis hermanos, este pasaje es un pasaje muy emocionante de la Escritura, Efesios 2:10. ¿Por qué digo que es muy emocionante, mis hermanos? Bueno, porque este es el propósito y el deseo del Señor para cada uno de sus hijos. Es un pasaje emocionante. Dios nos llamó a ti y a mí, mis hermanos. Dios, el Señor, nos hizo a ti y a mí. Dice allí, somos hechura suya. Y el pasaje, mis hermanos, es cuando dice es la obra maestra, cuando se está refiriendo a ello. Es como cuando, mis hermanos, gran pintor y también escultor, mis hermanos, del Renacimiento, estaba esculpiendo Moisés, mis hermanos, esta gran escultura que él hizo, Miguel Ángel, que hizo esta escultura, mis hermanos. Yo he tenido la oportunidad de verla, está en una iglesia muy pequeña, mis hermanos, está oscura, muy oscura. Y pues uno tiene que poner una moneda allí, mis hermanos, €1, para que se alumbre todo. Y entonces es el momento que todo el mundo aprovecha para tomar fotos. Y entonces, pues bueno, uno echa una moneda y pues todos toman fotos y luego otro turista pone otra y todos aprovechan así. Bueno, cuando Miguel Ángel terminó de esculpir este portento, mis hermanos, de escultura, el Moisés lo que expresó, dice, Moisés, habla, porque lo hizo tan bien que lo único que le faltaba era hablar, tener vida. Y lo que el Señor está diciendo en este pasaje, ustedes son la obra maestra de Dios, porque somos hechura suya, hechura de Dios. ¿Para qué? Con un propósito, dice el pasaje, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para servir. Y cuando uno sirve, mis hermanos, no tiene ningún mérito. Cuando uno hace algo en el nombre de Cristo, no tiene uno mérito, porque dice el pasaje también, porque estas buenas obras ya Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es decir, para que nosotros las hagamos. Dios las preparó desde antes. Entonces, ¿hay mérito en hacer algo bueno? No, todo el mérito es de Dios, toda la alabanza y adoración es de Dios. Por eso dicen los evangelios, mis hermanos, para que los hombres al ver vuestras buenas obras glorifiquen al Padre, no a nosotros, al Padre. Eso dicen los evangelios. Y esto debemos buscar, mis hermanos, buscar oportunidades para servir a otros, para servir a otros. Tal vez tú has visto una necesidad insignificante en alguna persona. Insignificante te puede parecer. Cuando se trata de un vecino que tiene un corazón apesadumbrado, quizás sea un miembro de tu familia que tiene algo allí, y cuando tú le tiendes la mano y le sirves, es entonces que se puede convertir en una puerta abierta para que el evangelio penetre en el corazón de esa persona. Puede surgir un ministerio allí y puede ser un estímulo y bendición para las personas que puedes servir. Ahora, por otro lado, mis hermanos, debemos tú y yo aprovechar las oportunidades. ¿Cuándo aprovechamos estas oportunidades? Estas puertas abiertas, mis hermanos, ¿cuándo las podemos aprovechar? Bueno, dice la Escritura, Apocalipsis 3:8, mis hermanos, este pasaje que estamos viendo dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la oportunidad, dice, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense aquí, mis hermanos, tienes un poco de poder. Y esta frase enfatiza de manera muy realista, mis hermanos, de nosotros. Poco poder, tú y yo. Nosotros, las iglesias, mis hermanos. Pero hay un tremendo potencial.
si nos asimos de la mano de nuestro Señor, mis hermanos. Un tremendo potencial hay, mis hermanos, si tú y yo buscamos al Señor de todo corazón y comenzamos a depender de Él. Una iglesia tiene poco poder, tienes poco poder, poca fuerza, dice el versículo, poca fuerza, pero no importa, no es tu fuerza, no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. Es así, mis hermanos. Entonces tenemos que recordar que se promete la presencia del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos, si nosotros lo buscamos y buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, debemos aprovechar esta puerta. Ahora, ¿cuándo aprovechamos, mis hermanos, las oportunidades? Entonces, cuando buscamos el poder de Dios para servirlo. Cuando buscamos ser llenos del Espíritu, porque tú y yo tenemos poca fuerza. Y en nuestros talentos no podemos hacer nada, pero en las fuerzas de Dios, dependiendo de Él, se puede, mis hermanos. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, ¿cuándo aprovechamos nosotros, mis queridos hermanos, las oportunidades? Cuando obedecemos su palabra. Cuando obedecemos su palabra. Mis hermanos, debemos ser estudiosos, estudiar con más anhelo, más pasión la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Debemos buscar, escuchar, oír, aprender de la palabra para ponerla en práctica. Dice la Escritura aquí, mis hermanos, en este pasaje, Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 2 veces se menciona en las cartas a la iglesia de Asia, mis hermanos, la sinagoga de Satanás. En lugar de ser fieles a Dios, les habla duramente, dice, son sinagogas, son una iglesia judía de Satanás, porque no hacen lo que debe hacerse en la palabra. Y estaban perdidos, equivocados. Cuando una iglesia, mis hermanos, deja de ser iglesia, cuando no sigue la palabra de Dios, cuando no obedece la palabra de Dios, cuando los creyentes, mis hermanos, dejan de usar, de guardar, de obedecer la palabra de Dios, es entonces que podemos llamarle cualquier otra cosa, pero eso ya no es una iglesia. Podrá ser un centro de reunión, un centro de convivencia, y podrá tener los hábitos, podremos cantar himnos, podremos, mis hermanos, estar en un culto como este, pero eso deja de ser iglesia cuando no se obedece la palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque entonces podemos aprovechar las puertas abiertas y las oportunidades que Dios da. Por otro lado, mis hermanos, ¿cuándo podemos o aprovechamos las oportunidades? Cuando somos fieles a nuestro Señor, cuando somos fieles a Él. Dice la Escritura allí, mis hermanos, Apocalipsis 3:10, dice allí el pasaje: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Lo que quiere decir este pasaje, en particular lo que está subrayado, si lo pueden subrayar en sus boletines, mis hermanos, esta frase de has guardado la palabra de mi paciencia. Literalmente está diciendo, como habéis guardado mi palabra de paciente perseverancia. Y esta es una clara referencia, mis hermanos, a los tiempos que vendrán cuando aquellos que han sido fieles, que han perseverado en la palabra, mis hermanos, el Señor los va a librar de la hora de la prueba. Como dice allí en Mateo 24, mis hermanos, el tiempo de persecución o de tribulación, como no ha sido visto desde el principio del mundo, hasta ahora ni habrá jamás, pero el Señor sabe librar a los que son fieles a Él.
Entonces, lo que está diciendo, mis hermanos, en este pasaje es que el Señor, mis hermanos, guarda a aquellos que son perseverantes en Él. La palabra de mi paciencia, la palabra perseverante de mi paciencia. Así que, mis hermanos, ¿cuándo aprovechamos las oportunidades que Dios da? Cuando tú y yo somos fieles. Fieles a Él, mis queridos hermanos. Fieles a nuestro Señor. Debemos ser fieles, mis hermanos, a nuestro Señor. Déjenme contarles brevemente. Mis hermanos, William Carey, gran evangelista, mis hermanos, que estuvo en la India. Durante 5 años, mis hermanos, o un poco más, no vio ningún creyente que fuera convertido. Ninguno. En una ocasión, mis hermanos, un intérprete que él tenía, porque él no sabía hablar el idioma, comenzó a aprenderlo, el idioma, se dio cuenta que el intérprete al cual él le pagaba para que tradujera sus palabras, mis hermanos, pues se estaba burlando de él cuando él hablaba a la gente allí reunida y todos divertidos, y el intérprete interpretaba otra cosa o decía groserías. Ningún convertido en 5 años, pero Dios le usó, perseverando, y Dios le dio facilidad para idiomas. Y este hombre, mis hermanos, hay una gran cantidad de idiomas étnicos en la India, y comenzó a traducir, mis hermanos, la Biblia entera y porciones del Nuevo Testamento a diferentes idiomas de la India. Con base en ello, empezó a repartir. Sacó dinero, mis hermanos, pidió dinero a su Inglaterra natal, le enviaron para tener una imprenta, aprendió a hacer imprentas, aprendió a hacer impresión y a traducir. Pero entonces Dios comenzó a hacer su obra y le abrió una gran puerta para que muchas personas llegaran a conocer de Cristo. Él quería ser evangelista, pero Dios le dio la capacidad de traducir a otros idiomas. Y entonces Dios le usó. Pero ¿qué es lo que se requirió? Fidelidad. Fidelidad, mis queridos hermanos, y eso debemos hacer. Déjenme terminar con el tercer punto, mis hermanos. Este tercer punto es el siguiente. ¿Sabes? Debemos asirnos a las promesas de nuestro Señor. Si queremos ser la iglesia que Dios quiere, debemos aferrarnos a las promesas de nuestro Señor, mis hermanos. A esto debemos aferrarnos. Dice la Escritura en Apocalipsis 3, 11 y 12. Permítanme leérselos, mis hermanos. Dice allí el pasaje: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bueno, mis hermanos, aquí hay 3 promesas que tú y yo debemos apreciar, aquilatar, mis hermanos, porque nos van a sostener. ¿Cuál es la primera promesa, mis hermanos, que hay aquí? Dice aquí el pasaje: nuestro Señor viene pronto. La palabra Maranata, que se encuentra en el Nuevo Testamento, mis hermanos, dice: el Señor viene. Eso es lo que significa Maranata. El Señor viene pronto. Nuestro Señor viene. Y lo que dice este pasaje, el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia de Filadelfia, la pequeña iglesia que lo estaba intentando, le dice: yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y esto es lo que nos debe sostener a ti y a mí, y es lo que ha sostenido a la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. 2000 años ha sostenido a la iglesia, que nuestro Señor viene. Y aquí el pasaje dice: vengo pronto, vengo pronto. Y como nuestro Señor viene, ¿qué debemos hacer? Retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Eso es lo que dice el pasaje, mis hermanos. ¿Lo pueden ver? Ahí dice en el versículo 11: y aquí yo vengo pronto.
Y como nuestro Señor viene pronto, ¿qué debemos hacer? Retener lo que tenemos. Retener lo que tenemos. Y aquí, mis hermanos, en este pasaje quiero aclarar, no quiere decir que esté expuesta la salvación, es decir, que haya la posibilidad de perder la salvación. No, no es eso, mis hermanos. No está hablando acerca de este asunto, mis hermanos. Debemos aferrarnos a lo que tenemos, porque nuestro Señor viene. A pesar de que sean tiempos difíciles y hostiles, mis hermanos, debemos practicar lo que se nos ha enseñado en la Escritura. Tenemos, mis hermanos, que andarnos con cuidado para no darnos por vencidos y dejarnos arrastrar por actitudes, mis hermanos, y filosofías, como dice la Escritura, que son vanas y huecas. Las cosas que nuestro mundo tiene, mis hermanos, las cosas que nuestro mundo tiene, la verdad es que debemos aferrarnos, mis hermanos, al Evangelio. Ya lo he dicho alguna vez, el Evangelio no es solo para el momento en que tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No, el Evangelio, mis hermanos, es para vivirse diariamente, diariamente en Cristo. El Evangelio es para todos los días, y esto es lo que debemos hacer, mis hermanos. Nuestro Señor viene pronto, y porque viene pronto debemos aferrarnos a lo que tenemos, es decir, a lo que se nos ha enseñado. Segundo lugar, mis hermanos, la segunda promesa, mis hermanos, es esta: a los que han aferrado, yo los haré, dice el versículo, mis hermanos, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos da seguridad. Yo los voy a hacer columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí. En una ocasión, déjenme decirles, me invitaron pues a un sitio de reunión, mis hermanos, de estas personas que son masones. Un templo masón que se encuentra, mis hermanos, allá en la colonia Juárez, por allí. Y es el centro masón del rito masón mexicano. Y a la entrada del templo tienen dos columnas, mis hermanos, dos columnas a la entrada. Y junto con estas columnas tienen unas pantallas donde estaban pasando caricaturas de Pedro y Pablo Picapiedra. ¿Por qué? Porque eran los búfalos mojados. ¿No es así? ¿Recuerdan las caricaturas de Pedro y Pablo Picapiedra? Bueno, estas caricaturas de los búfalos mojados es una logia masónica. ¿Sí? Pero a lo que voy, mis hermanos, allí en las columnas tenían esto, y estaban los templos, y le han puesto, no recuerdo ahora el nombre, pero las columnas que levantó Salomón para edificar el templo tenían nombre. Ese es el nombre que les han puesto a ellos, son las columnas. Lo que ellos buscan es sabiduría. Y por eso le han puesto los nombres de las columnas que tenía el templo que construyó Salomón en el Antiguo Testamento. Bueno, no se trata de estas columnas, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo: yo los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán fuera de allí. Mis hermanos, las columnas en un auditorio, en un templo, en un recinto, ¿para qué sirven? Sirven para dar soporte a toda la estructura. Una columna es un símbolo de fortaleza y de permanencia. Lo que nuestro Señor está prometiendo aquí, a aquellos que se aferran a lo que tienen, es una posición en la vida venidera de fortaleza y permanencia. Serán personas que soportan cosas, mis hermanos. Saben, en Gálatas, el apóstol Pablo se refiere a Pedro, a Jacobo y a Juan como pilares de la iglesia. La iglesia, en cierto sentido, reposaba sobre ellos para que les guiasen y para que enseñasen a los cristianos. En el templo de Jerusalén, mis hermanos, les comento, había estas dos grandes columnas.
¿Saben lo que está significando esto? Los pilares, las columnas son símbolos de fortaleza y permanencia. Nunca más saldrán fuera, dice allí. Y lo que está diciendo es seguridad, seguridad, mis hermanos, permanencia, fortaleza. Y esto es lo que el Señor Jesús está prometiendo a aquellos que se aferran a las cosas en las cuales uno ha sido enseñado. Ahora, finalmente hay una tercera promesa, mis hermanos. 3 nombres. Si ustedes pueden ver el pasaje, mis hermanos, allí está un poquito arriba de donde estamos, mis hermanos, en la parte final de este resumen de la predicación. Dice allí, mis hermanos, en el versículo 12, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 3 nombres. 3 nombres. Primero, el nombre de mi Dios. Esta es una referencia y es una promesa que los creyentes serán hechos a semejanza del Señor en cuanto a carácter. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Para qué Cristo lo dejó? ¿Para qué el Padre envió el Espíritu Santo? Es para hacernos santos, semejantes en carácter a Jesucristo, semejantes a Él, mis hermanos, semejantes. Si tú estás creciendo, si estás madurando como cristiano, ¿sabes? Cada año debería resultarte ser un poco más fácil, ser más paciente, tener más compasión, entender a otros, madurar en tu manera de juzgar o criticar a los demás. Más fácil te va a hacer si tú estás creciendo, madurando a semejanza de Cristo, más fácil te será hacer estas cosas. Cada día debe ser más semejante en carácter a nuestro Señor. Y esta es la promesa que se le hace al creyente, mis hermanos, en este lugar. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿verdad? El segundo nombre, mis hermanos, es que dice el pasaje: escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios. Saben, mis hermanos, cuando ustedes lean, por favor, les pido, hoy en la tarde, mañana o en la semana, los 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis, si los pueden leer. Y allí se hace una descripción gráfica de la maravillosa ciudad, la Nueva Jerusalén, que dice que descenderá del cielo como novia ataviada para el esposo, mis hermanos. Es decir, una preciosa esposa que se va a encontrar con su esposo. ¿Saben? Esta es una imagen llena de intimidad, una imagen, mis hermanos, llena de amor, mis hermanos. Alguien que está fascinado por la belleza, la bondad de otro, deseando estar con él o con ella, mis hermanos. Esta es la segunda promesa que se hace. Es decir, mis hermanos, aquellos que se aferran a las cosas, mis hermanos, que uno tiene el Evangelio, lo que está diciendo: conocerán la intimidad del amor que siente un esposo por su preciosa novia. El Señor anhela esto, las bodas del Cordero. Quiere el Señor que todos, tú, yo, todos nosotros estemos allí en la presencia del Señor, que ninguno falte. Finalmente, mis hermanos, lo que está diciendo aquí es: escribiré sobre él mi nombre nuevo, dice Jesús. ¿Qué acaso no es Jesús? Sí, le conocemos así. Pero Jesús, de acuerdo con este pasaje, tendrá un nombre nuevo. Un nombre nuevo, dice allí. Mis hermanos, si ustedes quieren ver después Apocalipsis 19:12, si lo pueden anotar. Apocalipsis 19:12, allí dice que cuando Jesús aparezca, Él tendrá un nuevo nombre escrito sobre Él. Pero es un nombre que nadie conoce. Nadie conoce. Antes que Jesús naciese en Belén, mis hermanos, se le apareció un ángel a José y le dijo que llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará al pueblo, a su pueblo de sus pecados.
Jesús es el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Señor. Y quiere decir, Jehová salva, eso es lo que quiere decir. Pero cuando se haya acabado la redención, cuando todos hayamos llegado a nuestro hogar en la gloria con Él y haya concluido la obra salvadora y redentora de nuestro Señor, Jesús, mis hermanos, tendrá un nuevo nombre, es decir, tendrá un nuevo papel, mis hermanos, nuevas cosas que hacer. Ya no será necesaria la redención porque todos los redimidos estarán con Él. Ahora habrá nuevas cosas que nuestro Señor hará, mis hermanos, y la iglesia, los creyentes, los redimidos, son llamados a participar en este nuevo trabajo, en esta nueva encomienda de nuestro Señor. Por eso dice allí, y mi nombre nuevo, de Jesús. Esto se los daré a los redimidos, para que participen junto conmigo en mis labores, dice Jesucristo. Quiero terminar, mis hermanos. Lo que dice Apocalipsis 3:13. Si quieren ir al principio del boletín, mis hermanos, dice allí: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No pienses que este mensaje es obsoleto. No pienses que este mensaje es para otra iglesia. No pienses que es para otros creyentes. Tómalo para ti. Y fíjate bien cómo está. Está escrito en plural. No dice el que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No, a las iglesias, a todos los creyentes, incluidos tú y yo. A todos los creyentes, a todas las iglesias, incluida esta congregación, incluida esta iglesia, mis hermanos. Prestemos atención. Prestemos atención al mensaje del Señor, mis queridos hermanos, y que tú y yo podamos ser la iglesia que Dios desea, la iglesia que Dios quiere. Que el Espíritu Santo esté obrando en ti y en mí, que esté obrando en esta iglesia, que el Espíritu Santo esté obrando en nuestros pensamientos y corazones y nos vaya transformando y madurando a la imagen de Cristo. Y que esta iglesia, mis queridos hermanos, que esta congregación pueda ser la congregación, la iglesia que Dios desea. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu misericordia y fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque nos muestras, mi Señor, cuáles son tus deseos para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayuda a cada miembro de esta iglesia, a cada congregante, los que nos visitan también. Ayúdanos a todos nosotros, mi Señor, a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos. Que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, mi Dios eterno. Ayúdanos, por favor. Tanto, tanto necesitamos de ti. Necesitamos tanto de ti. Señor, yo necesitan de ti. Todos necesitan. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias. Gracias por tu fiel cuidado. Gracias, Señor. Permítenos andar siempre fieles, obedientes. Permítenos, Señor, constantemente alabarte. Permítenos, mi Señor, constantemente expresar alabanzas para ti y andar en tus caminos. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias y que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a despedir.